Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante importante en la anestesiología, que es la fisiología respiratoria. Bueno, este tema no es nuevo para ustedes, ya lo han visto en segundo año. Es importante recordar que normalmente la respiración es posible ya sea a través de la nariz o la boca, pero la nariz nos ofrece dos ventajas, que son la de filtración de partículas y la humidificación del gas inspirado. Para su mejor comprensión es importante recordar que el tracto respiratorio se va a dividir en generaciones. Estas se van a ir ramificando a estructuras cada vez más pequeñas. Acá, como podemos ver, la zona 0 está comprendida por la tráquea, que tiene una longitud de 11 centímetros y un diámetro de 1,8. Los bronquioles principales, lobares y segmentarios corresponden a la generación 1 a 4. Los bronquiolos respiratorios van a corresponder a la generación 15 a 18. Y los sacros alveolares van a corresponder a la generación 23. Es importante recalcar que la unidad respiratoria es el ácido pulmonar. Entre los objetivos de la respiración están lo que es la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los fluidos corporales y la regulación de la ventilación. Ahora vemos a qué se refiere con mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria va a estar compuesta por dos ciclos, que son la inspiración y la expiración. Cada una de estas vamos a ver que la producción es distinta. La fase inspiratoria corresponde a la movilización de gas desde la atmósfera hacia los alveolos. Esto está producido por la acción de tres grupos musculares. Entre esos tenemos los productores de la fase, los facilitadores de la fase y los accesorios de la fase. Entre los productores de la fase tenemos el diafragma y los intercostales externos. Entre los facilitadores de la fase están el genioglosso, el genioideo, el tiroideo, el esternotiroideo, el peristafilino interno. Entre los accesorios de la fase están el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral mayor, el pectoral menor, los trapecios y los serratos. Entre la característica que podemos ver en la fase inspiratoria es que el principal músculo para producirse la inspiración es el diafragma, que genera el 80% del trabajo requerido. Y aquí surge una gran pregunta: ¿cómo es que la contracción muscular es capaz de producir esta movilización de aire desde la atmósfera hasta el alveolo? Y esta interrogante está respondida por la ley de Boyle-Mariotte, que expresa que en condiciones de temperatura constante, el volumen y presión de un gas dentro de un recipiente interactúa en forma inversamente proporcional. Como podemos ver en la imagen, el diafragma en el momento de la inspiración va a descender, lo que va a generar un aumento de volumen, con lo que la presión va a descender a 755 milímetros de mercurio, lo que va a generar el ingreso de gas. Ahora, ¿cómo va a producirse la expiración? Bueno, la expiración es un acto ya más pasivo, a diferencia del primero. Como pueden ver en la imagen, no hay productores de la fase, pero sí tiene que darse tres condiciones para que ésta se produzca, que son: el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe de cesar, los volúmenes intrapulmonares deben ser superior al volumen de reposo y los músculos de inspiración deben relajarse. ¿Ya? Como vemos, entonces ya habíamos indicado, no existe un músculo productor de la fase, pero sí existen los facilitadores de la fase, que están los intercostales internos, y los accesorios de la fase, que son los abdominales, el recto anterior, el oblicuo y el transverso y el triangular del esternón. Entonces, si no existe un músculo capaz de producir esta fase, ¿cómo es que se produce la expiración? Y esto está dado por la ley de Hooke, que establece que la elasticidad es una propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición originaria una vez que ésta desaparezca. ¿Ya? Entonces, recordemos que
al momento de la inspiración ha habido un aumento de volumen antero-posterior. Entonces, al cesar esto, las fuerzas elásticas del pulmón van a generar que se vuelva a su misma posición. Ahora vamos a hablar de lo que es la presión pleural. Entonces, la presión pleural siempre va a ser negativa. Al producirse la inspiración, esta se va a volver mucho más negativa. Entonces, de 5 va a volverse a 10. Entonces, además de eso, hay que recordar que la presión transpleural es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer un registro de los movimientos de volumen de aire dentro y fuera del pulmón? Esto la vamos a realizar a través de la espirometría y eso es a partir de los volúmenes pulmonares. Como podemos ver en la imagen, en primer lugar vamos a tener 4 volúmenes y 4 capacidades. En primer lugar tenemos el volumen corriente. Una persona en reposo puede meter una cantidad de aire de 6 ml por kilogramo de peso, lo que correspondería más o menos a 500 ml. También tenemos el volumen inspiratorio de reserva, que corresponde al volumen extra de aire que puede ser inspirado por encima del volumen corriente, que corresponde a 3000 ml. También tenemos el volumen expiratorio de reserva, que es el volumen máximo de aire que se puede expulsar por medio de una expiración forzada. Esto corresponde a 1100 ml. Y tenemos por último el volumen residual. El volumen residual corresponde a 1200 y esta se da después de una expiración forzada. Ahora vamos a hablar de lo que son las capacidades pulmonares, que no es nada más que la combinación de 2 o más volúmenes pulmonares. Primero tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad de aire que una persona puede inspirar iniciando después de una expiración normal. Esta representa 3.500 ml. Luego tenemos la capacidad funcional residual, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva residual, que corresponde a 2.300. Y la capacidad vital, que corresponde al volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, que corresponde a 4.600 ml. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total, que corresponde a la capacidad vital más el volumen residual. Este está dado por 5.800 ml. Ahora vamos a ir a hablar de lo que es el intercambio gaseoso. Ya, la difusión de un gas es un proceso mediante el cual la transferencia neta de moléculas ocurre desde una zona de alta presión a una zona de menor presión. ¿Ya? Y la tasa de difusión es de cada gas, es directamente proporcional a la presión causada por el gas por sí solo. También tenemos que hablar de lo que es la resistencia en la difusión. Esta está directamente relacionada con la longitud e inversamente proporcional al área disponible. Ya, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que además de la diferencia de presiones, existen otros factores que van a afectar la difusión de un gas fluido. Entre estos está la solubilidad del gas en el fluido, el área transversal del fluido, la distancia que el gas tiene que recorrer para difundirse, el peso molecular del gas, la temperatura del fluido en el cuerpo humano. Este factor se mantiene relativamente constante y usualmente no se considera. Ahora, los factores que van a intervenir en la ventilación o en el intercambio gaseoso son el que el oxígeno es absorbido continuamente del alveolo hacia la sangre y el nuevo oxígeno es continuamente respirado desde la sangre hacia el alveolo. En cambio, el dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y posteriormente va a ser transportado hacia el alveolo, el cual va a mover continuamente mediante la ventilación, ¿no?
Entonces tenemos que tomar en cuenta que la concentración de oxígeno en el alvéolo y su presión parcial son controladas por la tasa de absorción del oxígeno en la sangre y la tasa encontrada de nuevo oxígeno en los pulmones a través del proceso ventilatorio, como podemos apreciar en la imagen, ¿no?, de flujo de aire en el proceso de la respiración. Eso sería todo, chicos. Nos vemos en otra oportunidad.